la más insignificante, Aldehuela de Belén. Y ese es el tema que Dios me ha puesto en mi corazón hace un tiempo atrás. Y como ya saben, ya falta poco para el tema de la Navidad. Y es un momento de cambios, donde hacemos una pausa y empezamos a cambiar nuestra manera de pensar. Somos más hospitalarios, las personas son más positivas en la calle, la gente regala y aún se regalan personas que no se conocen en su vida, se hacen cenas de Navidad, etcétera, etcétera. Entonces, la Navidad viene acompañada de diferentes tradiciones y de música específica. Por ejemplo, hoy quiero hablarles de un autor y creador de esta gente, de este cantante, se llama Philip Root. Escribió un himno muy bonito llamado Aldehuela de Belén. Lo escribió en el año 1867 y se titula, como le dije recién, Aldehuela de Belén. Y de eso quiero hablarles hoy. Y estamos tan familiarizados con los regalos, con la Navidad. Conocemos el tema de la Navidad. Hay gente que no sabe lo que es una Navidad porque no conocen lo que es el nacimiento de Cristo. Yo siempre bromeo con esto y le dije a Pablo y a Luz, digo, ¿me trajeron un regalo? No. Bueno, entonces, mira a la persona que está a tu lado o el que está atrás, mira al que está a tu lado, mira a la persona que está a tu lado, míralo, mírense ustedes también. El mejor regalo es el que está a tu lado. Es el mejor regalo. No hay otra persona. Entonces, a veces pensamos que un perfume puede llenarlo todo o tener una buena ropa que te puedan regalar. Son regalos, pero el mejor regalo es la persona que está a tu lado, es la que está todo el año familiarizado contigo, que te conoce como roncas o no. Entonces, algunas personas rugen realmente. Entonces, nos damos cuenta realmente del contenido, de la profundidad, de los principios doctrinales que dice la Biblia, de lo que existe realmente en la Navidad. Si uno se pone a pensar, hay 4 capítulos en la Biblia, donde los capítulos 1 y 2 de Mateo y capítulo 1 y 2 de Lucas son 2 capítulos fundamentales. ¿Por qué? Porque ahí se unen 3 cosas importantes: el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. En esos 4 capítulos solamente se une lo que realmente Dios ha querido proclamar. Se une el pasado, el presente y el futuro de la humanidad. Entonces, en toda la Biblia existen solamente 4 capítulos que se refieren solamente a la Navidad: Mateo y Lucas, primero y segundo de Lucas, ¿no? Entonces, por eso, en esos capítulos encontramos profecías que están dirigidas a por lo menos a 8 personas, estos 4 capítulos. Y uno aquí se puede desarrollar con estos 4 capítulos muchísimos sermones de lo que dice realmente la profundidad de estos mensajes. Hay profecías en estos capítulos dadas a Zacarías, a Juan el Bautista, y de Isabel, la mamá de Juan el Bautista, a José, el padre terrenal de Jesús, a María, la madre de Jesús en esta tierra. Reyes del Oriente se hablan de estas palabras, y a Ana, una de las profetisas del templo. Entonces, en estos capítulos encontramos palabras dadas a diferentes personas, y todos ellos recibieron palabras de parte de Dios o emitieron palabras de parte de Dios. Algunos de ellos son profundamente, como el caso de Simeón, que profetizó sobre Jesús e hizo lo mismo sobre María. José recibió 3 palabras específicas de parte de Dios, y quiero hablar de estas 3 palabras. La primera era creer. La historia de María: era difícil de creer que nacería de una virgen dada por el Espíritu Santo. La segunda palabra, que llevase a Jesús a Egipto y ser liberados de una muerte segura. Y la tercera palabra era volver. Entonces, las 3 palabras eran creer, llévese o volver de Egipto. Entonces, Jesús, hay muchos que se pueden hablar sobre esta Navidad. Y lo que realmente quiero compartirles en este día es sobre Aldehuela de Belén, lo más insignificante de esta tierra. Y quiero mencionar 4 cosas. El primer lugar, la gente, los problemas y las promesas. Son 4 temas, y en cada uno de ellos nos vamos a identificar nosotros realmente. La primera cosa, el lugar de Belén. Siempre me ha impresionado de que Dios haya pensado en Belén. ¿Por qué pensó en ello? ¿Por qué realmente eligió a Belén como el lugar de nacimiento de Mesías? ¿Por qué no eligió Dios para que naciese su hijo
en una gran metrópolis o en un hotel, sino que nació en una pequeña aldea y polvorienta, a tan solo 10 kilómetros de Jerusalén, todo árido y donde nunca sucede nada. Mateo capítulo 2, verso 1 dice la Biblia, al verso 6 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hoy Belén es famosa por todo el mundo y es muy difícil encontrar a alguien que no conozca de Belén. Tal vez es muy difícil oír que alguien no ha oído sobre Belén, no por su belleza o porque sea el centro mundial de algo, sino porque simplemente Jesús nació allí. Era una de las aldeas menos importantes de Judea y se calcula que había 2.450 ciudades y pueblitos de Israel en ese momento, y que Belén, según lo que dice la historia, era la más pequeña que se halla tan solo 10 kilómetros al sur de Jerusalén, y hasta el día de hoy es una ciudad pequeña que no tiene más de 20.000 habitantes. Y la pregunta sigue en pie, y sigo preguntándome todavía: ¿por qué Dios eligió Belén? ¿Por qué Dios eligió que su hijo naciese en Belén, entre todas las ciudades de Israel, y no una gran ciudad? ¿Por qué Dios escoge una ciudad de Israel tan más importante que esa? ¿Por qué Dios no pensó realmente en que naciese en un lugar importante, donde los habitantes son importantes, para que todo el mundo conozca la historia de Él? Pero a Dios se le antojó que naciese en Belén, un lugar insignificante. No sé de dónde viene usted, no sé cuál es su pueblo, no sé cuál es la ciudad donde viene usted, pero sí te puedo asegurar dónde yo nací. Nací en una pequeña ciudad de unos pequeños habitantes, donde toda la persona que llegaba hasta ahí tenía que volverse porque no había salida para ninguna parte. Ahí terminaba la ciudad. Un lugar insignificante donde nadie conocía nada. No sé de dónde nació usted, pero Dios permitió que usted naciese ahí con un gran propósito. Pero Jesús nace en un lugar insignificante. ¿Para hacer qué realmente? Usted dice: bueno, para salvar el mundo. ¿Por qué Dios no eligió otra gran ciudad, una gran metrópolis, donde todo el mundo era conocido o la gente era muy importante? Entonces, pero aún así, por más insignificante que fuera, Dios escogió a Belén. Y aún la Biblia lo dice en Deuteronomio capítulo 7, verso 7. ¿Por qué escogió de Israel? No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Entonces, si hay una lista de todos los pueblos en este entonces, era Israel, y la más insignificante de todos los pueblos, pero Dios la escogió y bendijo esa ciudad. Por eso Dios te escogió donde te escogió. Tal vez aquí hay alguna lady, tal vez aquí hay algún duque, tal vez hay algún rey aquí, alguien de sangre. Pero Dios te escogió de donde tú naciste, tal vez en un barrio insignificante, para bendecirte solamente. Y a veces nos creemos no sé qué, pero Dios te escogió. Eso es lo importante. ¿Me está siguiendo? Entonces, tal vez usted puede decir: bueno, eso no es tan importante, tal vez tenga cierta afinidad espiritual, pero mire lo que dice esto y se va a identificar con nosotros. 1 Corintios 1, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió. Eso a mí me dio una patada cuando yo leí eso, cuando era joven. Dice eso la Biblia, ¿no? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Entonces, piensa en esto por un instante.
Que Dios te escogió a ti, no porque eras el más importante en tu mente brillante, te escogió solamente. No porque tengas la gran familia, no porque eres el hijo del duque, te escogió solamente. Y Dios escogió Belén, insignificante en el mundo, para bendecir a Belén y bendecir a sus habitantes. Y Dios te ha escogido a ti, no porque eres lo más importante según la Biblia. Escogió lo vil, lo menospreciado de este mundo para avergonzar realmente a todos los poderosos de este mundo. Dios está capacitado para algo. No sé de qué barrio vienes, no sé de qué ciudad vienes, pero te aseguro que mi ciudad era insignificante. Era muy insignificante, aunque vivía en el microcentro, pero de ahí no salía nadie más. El que llegaba hasta ahí tiene que pegarse de la vuelta por la misma ruta. Entonces, ¿puedo preguntar otra vez? ¿Hay algún noble aquí? ¿Algún duque? ¿Alguna lady entre nosotros? No. Pero nos escoge a nosotros, que somos los más débiles, para avergonzar los sabios y entendidos de este mundo. Aunque usted no lo crea, no soy así todos los días. Muchas veces todavía me dicen, qué hombre más bendecido que eres. Sí, pero Dios me escogió. No porque sea alguien, sino porque Dios quería hacer algo con alguien como yo. Y Dios te escogió a ti, no siendo alguien, sino para hacer algo para alguien como tú. ¿Me estás siguiendo? Entonces, esta semana recibí una llamada telefónica diciéndome que cuando entré en esta iglesia, Dios le habló a una mujer. Me acuerdo Mabel, cuando fui a una iglesia en Argentina también. Recuerdo el día que yo entré y ella me dijo el otro día, hace poco me dijo, pastor, yo recuerdo el día que usted entró por mi iglesia y Dios me habló a través de usted. Y yo digo, yo no soy nada, solamente soy un servidor del Señor. Y Dios quiere hacer algo con tu vida, no porque seas alguien. Por eso quiero que este año, cuando terminemos, piensa y pienses de dónde te escogió Dios. Yo nací en la riqueza, me crié en la pobreza, por las malas decisiones de mi padre. Pero no por eso soy alguien, no porque tenga un apellido reconocido soy alguien, no porque haya sido el hijo de un judío soy alguien, soy solamente lo vil, lo menospreciado de este mundo, porque yo solamente era un jugador nada más, y yo pensaba que con eso me podía comer el mundo, y no es así. Tuve que romper con mi orgullo y reconocer de dónde estaba. En segundo lugar, quiero hacer énfasis en la gente de Belén. Y quiero hacer énfasis en José y María. Ellos no habían nacido en Belén, sino que vivían en Nazaret. Pero volvieron a Belén porque sus ancestros eran de allí. Y lo que dice la Biblia, 1 Samuel 16:1. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Otra vez menciona Belén. Porque de sus hijos me he provisto de rey. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? ¿Quién era de Belén realmente? Entonces, el rey David, el rey más importante de Israel, también nació en Belén. Del linaje de Cristo vino por medio del rey David. Por eso tuvieron que desplazarse desde Nazaret hasta Belén. Me encanta esta historia. Y lo que quiero que vean, lo que José y María eran personas sorprendentemente normales. Se le venera hoy en día a María, a José. Hay una veneración tremenda, pero eran gente normales como nosotros. María era normal, solamente era una escogida. Y a veces pensamos que no sé qué tenía. Hoy en día nos han engañado tanto con todo esto. Entonces, porque Dios escoge gente normal y corriente para hacer algo extraordinario. Siempre digo esta frase, Dios escogió gente ordinaria, como usted y yo, para hacer cosas extraordinarias. Mira que está a tu lado, qué ordinario. Mire. Es posible que en Belén o Nazaret hayan casas construidas por José y Jesús. José iba a trabajar como uno de los viejitos de la construcción, con su casco, su herramienta, su almuerzo. Era un hombre trabajador José. Y Dios escogió un trabajador para ser el padre terrenal de Jesús.
Y lo interesante para mí es que Dios no escogió a un ocioso, no un flojo, sino un hombre que estaba acostumbrado a levantarse temprano y que sea buen ejemplo para su hijo en esta tierra. Dios escogió a gente como esta. Y Jesús también fue un constructor. Tenía 30 años, hasta los 30 años estuvo trabajando. Y cuando comenzó su ministerio, no era famoso por ser maestro o por ser predicador, ni porque era un famoso Jesús, sino que era famoso porque era constructor. Era un buen carpintero. A él no le venían los mejores trabajos a su casa porque no ponía un cartel: Jesús, el Hijo de Dios, está trabajando, construyendo mesas y construyendo muebles. No tenía este cartel en la puerta de publicidad. Era buen constructor. Era un buen hombre que trabajaba con la madera. Era responsable porque era un buen carpintero. Entonces, si Dios escogió un carpintero para hacer algo poderoso, ¿cuánto más con su vida que Dios está escogido? No importa la profesión. Entonces era un buen constructor, tenía buen testimonio, no dejó la puerta a media. Me vinieron a cambiar hace poco los filtros de la máquina de agua y cuando fui a cerrar la puerta quedó mal cerrada. Yo no me entero cómo se cierra la puerta, no sé cómo se maneja esto. No tengo ni la menor idea, pero sí sé que la puerta todavía está en vaivén, está mal puesta. Sé que hay que aflojar un tornillo y apretar otro, no lo sé bien. Pero ese tipo no tiene un buen testimonio para mí. Jesús no hacía eso, no era un buen constructor y dejaba las cosas a media, hacía las cosas con perfección. Era conocido porque lo que llevaba lo hacía con perfección, lo hacía con excelencia. Lo escogió Dios, escogió y lo puso como el carpintero. Y María, como cualquiera de nosotros, llevaba dentro de sí, en su barriga, una gran responsabilidad de parte de Dios. Como cada uno de nosotros también, es como nosotros, José y María, tenían que trabajar. Como cada uno de nosotros trabajamos día y noche. Otra cosa que tenemos en común con José y María es que eran personas mal entendidas, fueron juzgados injustamente. ¿Y quién no ha tenido a alguien en su vida que le ha malinterpretado las cosas o ser acusado injustamente? Eran también personas conectadas a un escándalo. Eran personas que cuando pasaban por las plazas lo miraban y le decían: mira tú, ni se han casado todavía estos dos y ya está embarazada ella. Hoy en día está mal visto, no como en aquel tiempo, pero eran acusados injustamente porque no entendían cómo es posible que ella estaba embarazada de esa forma. Entonces, ¿le ha pasado una vez que le han juzgado? Mira el santurrón ahora, si te cuento lo que hacía antes. Mira qué santurrón a la hermanita. Ahora viene a la iglesia y levanta las manos. Mi madre decía: si te conociesen, Rodi, 5 minutos en casa, no dirían lo mismo de ti, lo que eres tú aquí y lo que eres tú afuera. Bueno, seamos sinceros nosotros también. Creo que hace 2000 años atrás, después que tenemos evidencia de la historia de María, que es una realidad en ese tiempo, nadie creía en la historia de María y José. Figúrate por un instante, por un momento, que José se sentaba a comer y la mujer embarazada por ahí y todo decía: oye Pepe, porque José es Pepe, también aquí también, ¿no? Oye Pepe, se dice por ahí que María está esperando a un niño, que la cigüeña vendrá pronto. José dijo: bueno, quería comentarle que no fui yo. ¿No fuiste tú? No, yo no fui realmente. ¿Pero quién fue? ¿Fue el vecino? Bueno, fue el Espíritu Santo. Venga ya, Espíritu Santo. ¿Cómo que está embarazada de quién está embarazada? María, del Espíritu Santo. Pepe, ya somos grandes, ¿eh? Eso no se come ni con nada, así que ni con arroz se come eso. Y después tienen que recorrer 10 kilómetros. 10 kilómetros no es nada aquí en Canarias, porque con el coche, la guagua, el taxi, usted va de un lado para otro. Pero cuando quedó embarazada María, tenían que ir hacia Belén y tienen que ir en un burro. Como cantaban los chicos: burri, 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 ¿no? Con todos los movimientos, no estaba la calle asfaltada, no habían calles trazadas como estaban ahora aquí. Las piedras estaban ahí. Y cantando corito: burri, burri, burri. No, eso no cantaba ella. Estaba harta. El embarazo, el calor, la tierra. No entendía el propósito, era acusada.
Y aún así siguió con el burro hasta llegar allí. Y cuando llegaron allí, no encontraron un gran hotel, encontraron un establo, donde los animales nacían solamente. Pero ahí nació Jesús, en el propósito de Dios, en Belén, la más insignificante. No importa dónde hayas nacido tú. Tal vez nadie te considera hoy en día. Tal vez eres insignificante para la gente. Tal vez no eres nadie para muchos, pero para Dios eres muy importante. Por eso quédate con este pensamiento hoy. No sé la hora que es. Pero quiero decirles hoy realmente que hoy Dios tiene algo especial para tu vida. ¿Me está siguiendo alguien? Concebido por el Espíritu Santo. Nadie puede cambiar y dejar las drogas de un día para otro. Dice, ay, mira cómo era Rodi antes, con todo lo que consumía, con todo lo que se metía encima. Pero Dios puede cambiar. Nadie puede cambiar a un borracho, dice la gente, pero Dios puede cambiar a los borrachos. O dejar ciertas cosas, pero Dios lo puede hacer. El Espíritu Santo nos quiere llenar en este día y cambiar nuestras vidas para hacer algo interesante. La tercera cosa que quiero tocar la próxima semana, lo tocaremos, se llama los problemas de Belén. Los problemas de Belén. Por eso quiero cortar este mensaje hoy con los últimos 2 puntos y la próxima semana dejarlos y ser parte de estos 2 puntos que quedan de la Navidad. ¿Me está siguiendo? ¿Les parece bien? Así que podemos cortar cuando tú quieras, Estefanía.